Hola, ¿cómo están? ¿Listos para una nueva fabulegoría? Para este momento que nos damos para poder entramar y entramarnos en cuentos, en relatos, en poemas, en fábulas, en sagas. Y en esta oportunidad, como venimos sosteniendo en los últimos encuentros, nos estamos dando la oportunidad, como nos gusta verlo, de introducirnos en el mundo de la magia, de las hadas, de los duendes y de los seres fantásticos y sobrenaturales, ¿sí? De la mano, como venimos diciendo, de tres grandes líneas o fuentes de trabajo. Una es este fantástico quién es quién en el mundo mágico que vamos a usar hoy en la segunda parte, y de la mano de Píncola Estés, con mujeres que corren con los lobos, y no solo, también parte también de su obra, y con Irene Genche y el psicodrama de cuentos, en este caso, de cuentos de hadas. ¡Qué hermoso! Bueno, hemos empezado por un lugar que diríamos por un camino alternativo, porque no empezamos contándonos los cuentos y viendo los personajes, sino que hemos comenzado viendo aquellas cosas que aparecen dentro de estos constructos culturales, y que está bien que todos tengamos como una misma mirada sobre de qué hablamos cuando hablamos de un hechizo, de qué hablamos cuando hablamos de una pócima, ¿sí? Y hoy, y en el próximo capítulo también, porque estuve viendo que excede toda la información, nos vamos a dedicar a los animales, a los anibienes, ¿sí?, que aparecen y que son casi siempre los mismos, el mismo tipo de animales en estas construcciones, que vienen seguro de la mano de grandes tradiciones, según del lugar del mundo y de la cultura que se trate, que vienen de la mano de mitos que se han establecido en la transmisión oral de generación en generación, en algunas condiciones que le hemos puesto nosotros los humanos a estos anibienes en particular. Y nosotros en nuestras series anteriores ya hemos trabajado algunos de ellos, algunos no profundamente, pero otros sí. Por eso no nos vamos a detener en todos, los vamos a mencionar. Hoy particularmente vamos a hacer hincapié en un par de ellos, y luego en el próximo capítulo ahondaremos sobre uno que no hemos tratado hasta ahora. Les cuento cuáles son los animales, pero también voy a hacer una referencia a qué ha inspirado el abordar esta temática desde este lugar. Los animales a los que nos referimos son los gatos, ¿sí?, las culebras, las serpientes, las víboras, ¿sí?, los ofidios podríamos llamarlos, las lechuzas, los búhos, los mochuelos, según el nombre y la característica de cada uno, los sapos, que es el que no hemos abordado y lo vamos a dejar para la próxima oportunidad, y los dragones. Los dragones. Los dragones aparecen en varios cuentos de hadas, no son tan utilizados para cuando nos referimos o encontramos secuencias vinculadas a, en este caso, las brujas, ¿sí?, o los hechiceros, pero los dragones no pueden obviarse, porque como siempre decimos en estos encuentros, acá no nos estamos refiriendo, ni es una clase de literatura o de cultura en general, ni de mitología, nada de eso. Nosotros estamos usando estos constructos al solo efecto y con el gran objetivo de acompañar nuestros procesos internos.
me parece que se me fue la mano. A ver, hacer un poco el ejercicio de vibrar con algunos de estos personajes o de estas historias para que nos acompañe en la alegoría del camino interno, del reconocerse en aspectos de la vida cotidiana, del indagarse, del reflexionar, y con todo esto buscamos la elevación de la conciencia. Qué propósito, ¿no? Un poco de gran envergadura, diríamos, pero bueno, vamos a ver si de alguna manera despertamos una chispita con alguno de estos. Yo les cuento a mí qué me despertó, ¿no? Esto, más allá de las experiencias que uno puede haber tenido en los distintos episodios de la vida, las circunstancias y demás, pero particularmente con los animales y los animales fantásticos, como algunos saben y otros si no saben se los cuento, soy medio así como obsesiva, por usar una palabra, con las sagas de todo tipo. Pero por ejemplo con la de Harry Potter, que a mí en lo particular me ha generado una gran satisfacción, ¿sí? Una plena satisfacción. Por saber que hay un mundo mágico al que podemos acceder, y como siempre hemos visto las enseñanzas que nos deja el doctor Ángel Luis Fernández, las veces que hemos indagado por nosotros mismos, hay un montón de productos de la literatura, del saber popular y de la ciencia inclusive, que vienen de la mano de profundos anticipadores, aceleradores, ¿sí?, del tiempo. En una época, si nos situamos en el Renacimiento, podemos ver una congruencia, voy a usar la palabra convergencia, de muchos sabios del momento en un mismo punto y todos elevando, mostrándonos como Leonardo da Vinci, por ejemplo, que se podían hacer cosas maravillosas que eran impensadas, ¿no? Como volar en un helicóptero, por ejemplo. En esta época la ciencia ficción, estoy convencida de eso, es quien anticipa lo que llega, lo que está por venir. Y en ese aspecto, la restauración del mundo mágico que hace Rowling a través de este mago fantástico, este joven mago, es de un anticipo muy, muy importante acerca de cómo vivir en los mundos sutiles, ¿sí?, de cómo poder hacer visible lo invisible. Para muchos que hemos trabajado en ese sentido, lo que llamamos en los entremundos, esta herramienta es fabulosa. Y esto que traemos hoy es la secuela, que en realidad vendría a ser la precuela de Harry Potter, que Rowling escribe con el nombre de Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Es una serie de películas que no vamos a espolear aquí, pero me encantaría poder presentarles, porque bueno, está ambientada en 1927, entre las dos guerras, hay una gran confluencia de personajes diversos, todos ellos distintos tipos de magos. Como siempre se presenta una batalla que no está planteada aquí entre el bien y el mal, porque finalmente tanto Harry como Dumbledore, como los personajes buenos, digamos, tienen un lado oscuro que es visible dentro del personaje, y eso lo hace para mí mucho más realista y mucho más fantástico. Pero este personaje, antes de entrar, me estoy gastando todo el tiempo y no estoy hablando de sapos y culebras, pero bueno, quiero contarles esto. Este personaje fantástico de Newton Artemis Fido Scamander, más conocido como Newt Scamander, fíjense cómo presenta a este personaje Rowling, ¿sí? Dice que es de la Orden de Merlín, de segunda clase, que nació el 24 de febrero de 1897 y que era un mago británico famoso, magizoológico, no, pero está mal dicho, es
magizoólogo, o sea, es un zoólogo del mundo mágico, ¿sí? Y autor de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Desde pequeño, Scamander desarrolló un gran interés por las criaturas mágicas, influenciado por la cría de hipogrifos de su madre. Todo esto está dentro de la cabeza de Rowling, ¿se dan cuenta? Fantástico. Él asistió al colegio de Hogwarts de magia y hechicería, donde fue seleccionado y durante algunos años estuvo estudiando y luego fue expulsado, y Dumbledore, digamos, en el juicio que se le hace, apela y reconoce la inocencia de este maravilloso magizoólogo, ¿sí? Y bueno, él se une al Ministerio de la Magia y pasa muchos años, digamos, haciendo lo posible porque algunos animales fantásticos no desaparecieran. Y ahí aparecen una cantidad de animales bellísimos, como una plantita que es un animal, pero es una planta, pero es un animal, o un ornitorrinco que está mezclado con un pareciera como un lobo, un felino. Bueno, unas mezclas tan hermosas que se las recomiendo porque, bueno, animan y alimentan la imaginación a más no poder. Entonces, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos es un libro que no existe, pero que está dentro de la cabeza de este personaje, Scamander, y por supuesto dentro de su autora, de Rowling, ¿sí? Se los recomiendo porque es maravilloso. Pero ahora vamos a ver un poquito, a refrescarnos la memoria. Ya les digo, dejamos a los gatos, a las culebras, a los sapos para la próxima. Y ahora nos vamos a detener un poquito en las lechuzas, los búhos, los mochuelos, ¿sí? Y en los dragones. Siempre apelando a que estas son alegorías. ¿Alegorías de qué? ¿O a qué? Los cuentos, los relatos fantásticos apelan siempre a ocupar el alter ego, vamos a llamarlo así, de partes de nuestra psique. O sea, es como poner en juego a través de la imaginación y a través de lo que nosotros podemos crear, aquellas cosas que están más oscurecidas y que no podemos llegar a ver, y nos las muestran como en un espejo en esos personajes. Cada vez que leemos uno de estos cuentos, uno de estos relatos, debemos abrevar en nuestras propias vivencias vinculadas a lo que el cuento o los personajes nos están diciendo. Entonces, como para refrescarnos la memoria, lo digo para mí, para ustedes, yo voy a dejar en la cajita de este video los enlaces, los links de las veces que hemos tratado con estos anivienes, que ya lo hicimos en todos estos capítulos. Pero este en particular, recordemos que están cargados de muchísima... tienen una carga despectiva en muchos casos, temerosa o ligada al miedo, a la oscuridad. Por ejemplo, la humanidad ha establecido a través de cientos de leyendas y mitos, incluso deidades basadas en aves, pero con respecto a la lechuza, siempre su sonido, su presencia fue vista siempre como sinónimo de mal presagio, ¿sí? De que algo funesto podía llegar a estar pasando. No en todas las culturas, pero en la gran mayoría. Y con respecto a los dragones, que es el que nos interesa ver en este caso en particular, recordemos que, salvo el llamado dragón de Komodo, o de Tasmania, que nosotros podemos reconocerlo como muy vinculado a los cocodrilos, por ejemplo, ¿no? Como un derivado, lo podríamos poner dentro de esa misma categoría. Salvo eso, o algún tipo de iguanas, ¿sí? o
de alguno de sus parientes, no tenemos cómo ver dragones, salvo en la mitología, en la imaginación. Y sin embargo, estamos completamente convencidos de que deben existir, ¿no? Y que han existido. Y esa es un poco la alegoría. Un animal inexistente para el mundo cotidiano, pero con una presencia enorme en el mundo fantástico. Y nos traen muchos mensajes. Y qué decir ahora que empieza el año del dragón, ¿no? En el horóscopo chino. Bueno, ya alguna vez hablaremos de eso. Vamos a ver qué nos traen los dragones. ¿Qué nos pueden traer los dragones a nosotros en esta vida cotidiana? El centro comunitario forma parte del complejo conocido como Centro de Luz, de la Fundación 1 a 1, y constituye la primera fase del conjunto. Este centro ofrecerá los siguientes servicios tanto a la comunidad circundante como a la comunidad internacional online. Salud. Atención psicológica. Competencias laborales. Desarrollo personal. Arbitraje y conciliación en problemática social. Educación. Becas y subvenciones. Procesos legales y administrativos. Desarrollo empresarial. Oficios e intercambios culturales. Centro comunitario. Centro de Luz. Fundación 1 a 1. Hay dos tradiciones principales con respecto a los dragones, los que son los dragones europeos, derivados de las tradiciones populares, ¿sí? Y los dragones de origen oriental. En el caso de los dragones de origen europeo, siempre han estado vinculados a la lucha, a la batalla, difícilmente al campo espiritual o a un formato donde donde la tradición no los vincule, como en la tradición cristiana, por ejemplo, al apocalipsis, ¿no? Esa presencia. El dragón es uno de los más conocidos seres mitológicos porque inspiró diferentes relatos, muchos poemas, se han usado muchos amuletos y actualmente está presente en diversas culturas de las iconográficas y de los dibujos más modernos, si se quiere. Pero aproximadamente podríamos decir que en la cultura china los podemos ubicar desde los años 6.900, hace 6.000 años atrás aproximadamente. La palabra dragón proviene del griego y
quiere decir en realidad serpiente alada, ¿sí? Pero los dragones que hemos conocido en toda la literatura y en el mundo fantástico, a veces son alados y a veces no son alados. Algunos son de fuego, otros son de agua, otros viven solo en el aire. Es innumerable la cantidad de formas en que los podemos encontrar. Todo esto, las creencias en los dragones están sustentadas en tradiciones orales, ¿sí? De generación en generación. Y es muy importante, por ejemplo, ver que han sido también, sobre todo los dragones europeos, motivo de participar incluso de la heráldica, ¿sí? De los escudos de armas. ¿Qué decir del dragón de San Jorge? Que nosotros lo hemos trabajado en algún momento, ¿sí? Y esa manera en que San Jorge puede derrotar al dragón. Por supuesto que es en Oriente, donde vemos un desarrollo más grande, ¿sí? Y nosotros nos hemos dedicado mucho a toda la parte occidental y a la parte de nuestra América, más que de Oriente, pero bueno, tenemos que decir, ¿no? que esto ha sido así. En Sudamérica, en torno a los Andes, se creía en el poder que ejercían las serpientes del abismo marítimo y de la montaña esplendorosa. Y acá podemos hacer un vínculo, ¿sí? Porque son serpientes emplumadas, quiere decir serpientes con alas. Podríamos decir que el Quetzalcóatl, por decir algo, ¿no? Es uno de ellos. Pero bueno, es muy atrevido esto porque lo conocemos como serpiente emplumada, ¿sí? Pero en los Andes centrales se puede encontrar incluso distintas devociones, ¿sí? A estas grandes serpientes emplumadas que nosotros podemos homologar a los dragones europeos o a los dragones orientales. Hoy particularmente vamos a traer una historia que está vinculada a el mundo celta, donde también tuvo una presencia muy muy grande. Y vamos a escuchar esta historia vinculándola a nuestros propios procesos. Vamos a dejar que penetre en nosotros y luego vamos a ver qué de esta historia fantástica, de esta leyenda, en realidad más que una leyenda es un relato fantástico, podemos atrapar para nuestros propios procesos internos. La voy a leer. Se llama El dragón gusano de Lambton. Les voy a pedir disculpas por la forma de mi pronunciación, pero bueno, hagamos lo posible por escuchar sin que moleste. Vamos a respirar, porque esta historia nos trae mucha información. En Escocia y en el norte de Inglaterra, a los dragones se los llamaba worms, gusanos, ya que esa era la palabra sajona y escandinava para designarlos. A veces estos gusanos tenían alas, pero por lo general eran como enormes y larguísimas lagartijas, capaces de enrollarse varias veces alrededor de una pequeña colina. Existen muchos cuentos sobre ellos, algunos incluso provienen de Somerset, pero el relato del dragón gusano de Lambton es el mejor, porque empieza en tiempos remotos y termina después de su muerte. En el siglo XIV, el heredero de Lambton era un muchacho salvaje que se deleitaba haciendo todo aquello que pudiera escandalizar a la gente. Un hermoso domingo, estaba sentado pescando a orillas del río Wear, fuera de las murallas del castillo, a la vista de todos los campesinos que cruzaban el puente para ir a la iglesia. Había estado pescando toda la mañana, pero no había tenido suerte, ni un solo pez. Y justo cuando las campanas estaban terminando de sonar, estalló en un torrente de tan terribles juramentos que el último labrador se dio prisa por entrar en la iglesia y no escucharlo. Cuando se oyeron las últimas campanadas, algo picó el anzuelo y después de muchos esfuerzos consiguió sacarlo. No era un pez,
sino una cosa tan horrible que el muchacho rompió el sedal y lo arrojó a un pozo por ahí cerca. En ese momento pasaba un forastero que se detuvo para preguntarle lo que había pasado. «Creo que he pescado al diablo», dijo el heredero. «Miren allí, en aquel pozo». «Parece un tritón grande», dijo el forastero, «excepto por los 9 agujeros que tiene alrededor de la boca. Si me preguntan, les diría que no presagia nada bueno». Y continuó su camino. Pasó el tiempo. Desde aquel día el heredero pareció haber sentado cabeza y muy pronto partió a Tierra Santa. El tritón creció y creció en el pozo hasta que se hizo demasiado grande como para estar allí. Entonces salió y se enroscó alrededor de la colina de Worm, desde donde asolaba la región. Cavaron una gran zanja fuera de las puertas del palacio y cada día la llenaban con la leche de 9 vacas, pero aún así el dragón gusano no estaba satisfecho. Unos valientes caballeros fueron a destruirlo, pero cuando consiguieron partirlo en 2, se volvió a unir, como suelen hacer estos monstruos, y los destrozó. Al cabo de un tiempo, el heredero regresó convertido en un caballero de Rodas, y se quedó horrorizado al enterarse de todo el daño que su locura había causado. Estaba decidido a acabar con el dragón gusano, pero cuando supo la carnicería que habían sufrido todos los valientes caballeros que lo habían intentado, fue a ver a una sabia mujer, una mujer que vivía cerca y que le preguntó cuál era la mejor manera de destruirlo. Primero tuvo que soportar la furiosa reprimenda, pero la mujer terminó por ablandarse y le dijo lo que tenía que hacer. En primer lugar, tenía que ir a la capilla y hacer la solemne promesa de matar a la primera criatura viviente que se encontrara en su camino de regreso del combate. Si no la cumplía, ningún señor de Lawton podría morir en su cama durante 9 generaciones. Luego tenía que ir a un herrero y hacerse fabricar una armadura toda cubierta de pinchos de hierro. Una vez hecho esto, tenía que subirse a la gran roca que había en medio del río Wear y desde allí atacar al dragón gusano cuando éste bajaba a beber. El heredero hizo todo lo que la sabia mujer le había dicho, y para estar seguro de realizar un digno sacrificio, les dijo a sus sirvientes que cuando regresara victorioso y estuviera acercándose al castillo, haría sonar su cuerno para que soltaran a su sabueso favorito y éste fuera a su encuentro. Partió entonces y trepó la roca. El enorme monstruo bajó a beber como todos los atardeceres, reptando hasta el río, y cuando inclinó su cabeza de serpiente para beber, el heredero le hincó la espada en la cabeza, y al primer toque el dragón se abalanzó sobre él y se enroscó a su cuerpo, y a medida que apretaba, él mismo se iba clavando los pinchos de hierro, y cuanto más apretaba, más sangraba el río Wear. Se volvió rojo. Poco a poco el heredero fue cortándolo a trozos, y la fuerte corriente los arrastraba de manera que no podía volver a unirse. Al fin terminó la batalla, y el heredero emprendió su regreso tan exhausto y tan valiente que a duras penas tuvo fuerza para tocar el cuerno. Su anciano padre, que había estado esperando lleno de ansiedad, oyó el débil sonido y corrió a abrazar a su hijo. El heredero volvió a tocar el cuerno para que los sirvientes lo escuchen y soltaran al perro, que salió ladrando para morir atravesado por la espada de su amo. Pero el padre se había presentado primero y la promesa quedó rota. Y durante 9 generaciones ningún señor de Lawton murió en su cama. Y nos preguntamos, ¿cuántos dragones hay en tu pozo? En el mío. ¿Cuántos dragones de 9 bocas a los que hay que alimentar con la leche de 9 vacas
todos los días. ¿Cuántos dragones disfrazados de temores, de creencias, de pensamientos catastróficos? ¿Cuántos dragones alimentamos todos los días sin animarnos a ponernos la gran coraza de pinchos y estrangularlos y tirarlos de tal manera que nunca más puedan reunirse y asfixiar a todo un pueblo, que es mi pueblo interno, que son los seres que me habitan? ¿Cuántos dragones? ¿Y cuántas veces rompemos las promesas? ¿Y a quiénes perjudicamos con esa ruptura? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces somos el heredero del Lapton? Volviendo de nuestras batallas triunfantes, pero olvidando aquello que hemos prometido. Nunca más, nunca más, nunca más. Nunca más dragones en el pozo. Nunca más. Recordemos siempre que cada uno de estos personajes adquieren la forma de uno de los aspectos más internos de nuestra psique, y en eso nos pueden acompañar a despertar, para que, como el heredero del Lapton, no caigamos en no cumplir nuestras promesas hacia nosotros mismos y hacia el amor que nos rodea, y a destruir cada uno de esos dragones que, siendo pequeños, hemos alimentado al punto de que han ocupado todas nuestras vidas. Y hasta acá, porque ya es suficiente. Hasta la próxima fabulegoría. Y gracias por tanto acompañamiento.